Hola queridos amigos, mi nombre es Yarley Suárez y en esta ocasión les vengo a narrar la historia del jinete plateado del autor Luis Coronado, oriundo de la parroquia Manglar Alto y del cantón Santa Elena. La historia inicia con un niño y su abuelo. Estos compartían una gran confianza que hizo que el abuelo le contara sobre las historias y leyendas que había en el pueblo, pero también le contaba sobre sus amores prohibidos y cómo hacía para poder encontrarse con ellos. Resulta que el abuelo engañaba a todo el mundo diciendo que se iba a pescar en la noche, pero era mentira. Él aprovechaba la noche para poder encontrarse con sus amores prohibidos. Siempre iba vestido de blanco, pero una noche, sin pensarlo, se encontró con un señor que también venía en esa dirección donde él se encontraba. Él, como andaba vestido de blanco, se paró en una roca y tomó una postura en la cual él abrió los brazos y se quedó ahí estático. El señor andaba ebrio y al ver que el abuelo estaba prácticamente parado sin moverse, pensó que era un muerto. Entonces él se desmayó y el abuelo lastimosamente salió corriendo y no pudo tener el encuentro con su amor prohibido. Este hecho hizo que todo el pueblo se conmoviera y muchos pensaron que se trataba de una persona que meses atrás había muerto en la montaña, pero no, de quien estábamos hablando era de nada más y nada menos que del abuelo, que se había hecho pasar por muerto para no ser descubierto tanto por el pueblo como por su esposa, que se encontraba con otras mujeres. Bueno, aparte de contarle esa historia, resulta que el abuelo también le contó una historia muy especial, o una leyenda en este caso, que era la leyenda del jinete plateado y de que un hombre que intentó descubrir quién era este hombre. Estamos hablando de nada más y nada menos que don Yagualito. Era un hombre muy amiguero, tenía muchos amigos en todas partes de la provincia de Santa Elena, pero él en especial quería ser el hombre que descubriera la verdadera identidad del jinete plateado. Se preparó arduamente y siempre se dirigía al Cerro de la Pólvora. Estamos hablando de nada más y nada menos que del cerro de la comuna Libertador Bolívar, o atravesado como anteriormente se le conocía. Pero lastimosamente nunca pudo tener un encuentro con él, ya que cuando estaba tan cerca de encontrarlo, siempre pasaba algo que hiciera que se durmiera o que simplemente no se encontrara con este ser extraño. Yagualito era conocido en toda la provincia de Santa Elena por ser uno de los hombres más valientes. No le temía a nada. Pero un día don Pánfilo llegó desde La Cangreja. La Cangreja hoy en día se le conoce como San Pablo. Hizo un gran recorrido desde La Cangreja hasta Libertador Bolívar, solamente para ofrecerle un trabajito que solamente Yagualito podía realizar. El trabajo consistía en desenterrar a un muerto, que justamente era don Venedo, un señor que había muerto, pero que al enterrarle, le enterraron con la ropa de su cuñado Arturo. Entonces, don Arturo era atormentado todas las noches por don Venedo, ya que justamente su alma no estaba descansando en paz porque no tenía la camisa correcta. Al escuchar esto, don Yagualito se quedó impactado, ya que él no sabía si aceptar o no el trabajo. Pero primero se negó. Al ver que don Pánfilo se iba retirando con una cara muy triste, él decidió aceptar el trabajo. Entonces es ahí cuando comienza la verdadera historia. Luego de aceptar este trabajo, Yagualito sintió que su vida iba a cambiar, pues justamente se enrumbaba hacia nuevas aventuras que solamente él podía comprender. Después del encuentro con don Pánfilo, él se enrumbó hacia el Cerro de la Pólvora, porque justamente sintió que esa noche podía encontrarse con el jinete plateado. Pero lastimosamente fue por gusto, porque como siempre fue engañado y nunca tuvo ese encuentro con el jinete plateado. Como Yagualito fue burlado por el jinete plateado, al otro día se dirigió con rumbo hacia Peñabruja, un lugar encantado que queda después de Libertador Bolívar. Las personas le advertían que no vaya para allá porque en ese lugar siempre pasaban cosas raras. Pero Yagualito era un hombre que no tenía miedo y se enrumbó justamente para Playa Bruja junto a su querida burra de Urquilla. Resulta que la dejó amarrada
justamente a su burra y él se bajó pues a explorar el lugar. Lo que pasó ahí fue algo muy conmovedor, ya que cuando bajó y se enrumbó a explorar el lugar, escuchó lamentos y luego de eso él se asustó, pero como era un hombre muy valiente no le tomó importancia. Después de aquello se escuchaba otro lamento, pero en esta vez le llamaba justamente a él. Escuchaba que le decían Yagualito, Yagualito, pero con una voz muy macabra. Entonces él se dirigió hacia donde venía esa voz y resulta que era una trampa. Él justamente había caído en una trampa que le había tendido una bruja. Resulta que él se estaba hundiendo en arenas movedizas. ¿Y qué pasó? Resulta que él no podía salir, él se estaba hundiendo, pero luego se acordó que como cinturón él tenía justamente una soga y cargaba también su machete. Entonces esto lo utilizó como gancho y justamente la lanzó sobre un árbol. En el primer intento fue un fracaso porque justamente no se enganchó, pero en el segundo logró que ese machete con la soga se enganche en el árbol para él poder salir. Después de esto, la bruja le comenzó a gritar y le maldecía porque él no se había muerto en ese momento. Entonces él le decía pues con voz muy alegre que él había vencido a la bruja. Después de esto se fue con rumbo hacia donde estaba su burra Domitila. Cuando llegó con su burra Domitila, él decidió salir del lugar y se fue con rumbo hacia la Cangreja. Y bueno, en el camino pasaron muchas cosas y una de las cosas que pasaron fue que se encontró con un jinete que él iba a mucha velocidad, pero al momento de encontrarse con el Yagualito justamente se detuvo. El Yagualito le preguntó qué había pasado y resulta que lo que había pasado era que en Cadiate había un muerto y que él tenía que ir a avisar a sus amigos y familiares de La Hueca. La Hueca es hoy en día La Libertad. Entonces él tenía que ir lo más pronto posible a avisar a los familiares. Resulta que la persona que había muerto en Cadiate era don Crespín Izquierdo, un señor que tenía mucho poder. Resulta que cuando este señor llegó al pueblo no tenía nada de nada, simplemente era un vagabundo y no tenía ni qué comer ni dónde dormir. Pero las cosas cambiaron de la noche a la mañana, cuando este señor logró obtener grandes riquezas. Resulta que don Crespín Izquierdo había hecho un pacto con el diablo para que éste a cambio le entregara riquezas, fortunas y muchas cosas más, muchos beneficios que él solamente podía tener. Pero ¿en qué consistía el trato? Era que don Crespín tenía que darle el alma de alguien cada año. Resulta que en aquel día cuando murió fue porque él no quiso aceptar a la persona a quien tenía que entregar. Resulta que el diablo le pedía el alma de su hija, en la cual este no accedió. Entonces, ¿qué pasó? El diablo se llevó en cuerpo y alma a don Crespín. Mientras tanto, Yagualito siguió su camino hasta la Cangreja, donde don Arturo y don Pánfilo ya le esperaban. Rápidamente estos le invitaron a comer algo a Yagualito, ya que había estado cansado por todo el camino. Resulta que mientras comían, él le contaba sobre su plan que tenía para esa noche. Él le decía que iba a hablar con el muerto, pero que él no iba a dormir en una cama, sino en una hamaca en el centro de la casa. Cuando llegó la noche y el muerto ya estaba penando, resulta que Yagualito estaba en medio de la casa durmiendo en una hamaca. Bueno, en realidad este no estaba durmiendo, estaba haciendo guardia. Como el muerto sabía que había alguien que no era de la familia, rápidamente fue con dirección hacia donde estaba Yagualito. Estos dos pudieron hablar en un idioma que nadie entendía y se comunicaron. Él le decía que él no podía entrar a su mundo de paz porque la camisa que él tenía no era de él y que él quería que alguien le cambiara esa camisa porque él no podía descansar en paz.
Estas palabras fueron en un idioma que nadie pudo entender en casa, solamente él. Resulta que Yagualito tenía un don, que era que podía hablar con los muertos. Después de eso, el muerto se fue, pero Yagualito se comprometió con el muerto a que él iba a realizar ese trabajo. Al otro día, todo el pueblo se había enterado de este hecho y a Yagualito le trataban como un rey. Entonces, esa misma tarde del día siguiente, Yagualito se dirigió hacia el cementerio a desenterrar a don Venedo para cambiarle la camisa. Fue con don Arturo y con don Pancho, pero estos se quedaron afuera del cementerio. Cuando desenterró Yagualito a don Venedo, el olor era tan insoportable que nadie podía aguantar. Rápidamente, le cambió la camisa y lo enterró de nuevo. Después de esto, Yagualito pasó por un momento trágico. Se fue del lugar con una pestilencia horrible y decidió ir al pueblo de regreso, pero lastimosamente el pueblo lo rechazó por su mal olor. Entonces, él, al ya sentir todo el mal olor, se fue mareando, se fue desmayando y también iba vomitando. Se fue, no tenía un lugar a donde ir. Entonces se subió en su burra y siguió con rumbo a la Hueca o la Libertad. Pero antes de llegar se encontró con un camino muy estrecho y él se dio cuenta que el camino llegaba hacia la playa. Cuando él llegó ya no tenía fuerzas. Todo lo que había pasado en la tarde con el desentierro del muerto y el cambio de la camisa había sido algo que le había atormentado. Resulta que Yagualito ya no tenía fuerzas y no tenía nada que comer ni beber para poder recuperarse. Llegó a la playa y se pegó un baño. Entonces, cuando ya salió del baño y esperó que cayera la noche, él se había preparado en una fogata. Resulta que cuando él estaba prácticamente exhausto, cansado, don Yagualito se quedó dormido. Lo que nadie esperaba o nadie sabía era que Yagualito realmente estaba muerto. Cuando él ya estaba muerto, su alma se levantó de su cuerpo y vio a lo lejos que venían dos personas. Uno de ellos era don Pánfilo, que le venía a agradecer por el acto que había hecho. Y el otro era un señor muy anciano, que también había muerto, en la cual le vino a pedir un favor. El favor consistía en que él debía ayudar a su hijo, pero don Yagualito no sabía quién era el hijo. Resulta que le termina contando la historia del jinete plateado. Entonces Yagualito concluyó que el jinete plateado realmente era el hijo de ese anciano. Le contó que él hace mucho tiempo había hecho un pacto con el diablo, en la cual él le pedía que le diera al amor de su vida. Pero el diablo le puso una condición que consistía en que él, a cambio de darle el amor de su vida, él tenía que darle un alma. Cuando él aceptó, el diablo le había dicho dónde podía encontrar el amor de su vida, pero después de eso le mencionó el nombre del amor de su vida. Resulta que la persona que él tenía que entregar justamente era esa persona que él tanto amaba. Entonces, él, al no querer entregar al amor de su vida al diablo, se entregó él. Pero el diablo no lo aceptó y le castigó de por vida. Entonces, esto hizo que él se convirtiera en el jinete plateado. Cada 3 años, este ser prácticamente salía desde las profundidades del infierno para buscar al amor de su vida, pero lastimosamente no podía hacerlo. Pero Yagualito era el encargado de realizar esa misión. ¿Cuál era la misión? De que el jinete plateado se pueda encontrar con el amor de su vida, porque si no cumplía aquello, las tierras de toda la península de Santa Elena iban a pertenecer al diablo. Al escuchar esto, Yagualito se quedó tan asustado, pero él le dijo
a las dos personas que cómo él podía hacer eso si él ya estaba muerto. Entonces, estas dos personas le devolvieron a la vida. Cuando ya despertó, él no sabía qué hacer. A su lado estaba una señora muy anciana que parecía que ya la había conocido. Él, al verla, y como ya no tenía fuerzas, se quedó dormido. Y mientras él se quedó dormido, la señora, la anciana, se la llevó y la llevó a un lugar mágico, donde prácticamente pudo reanimarlo y pudo hacer que Yagualito se recupere. Cuando Yagualito se dio cuenta que ya estaba mejor, decidió hablar con la señora. La señora le salió mencionando que ella era una bruja, pero era una bruja buena y que le iba a ayudar a cumplir la misión. Resulta que las tierras de toda la provincia de Santa Elena dependían de Yagualito. Entonces, esta señora le dio la misión que debía cumplir Yagualito. Le dijo que ella lo iba a preparar y así fue. Pasaron los días, Yagualito se recuperó del todo y cuando la señora, la bruja, había cumplido su misión, le dio a una perrita que sería su guía. Ella se encargaría de guiar a Yagualito por el buen camino para poder cumplir la misión que era salvar a la provincia de Santa Elena y también salvar la vida del jinete plateado. Luego de haber tenido este gran encuentro con la bruja buena, Yagualito salió con rumbo hacia Huangala, un pueblo que él no conocía. Pero bueno, resulta que en el camino él debía preguntar a las personas por dónde tenía que dirigirse. Entonces, cuando llegó ya cerca de Colonche, se topó con un señor que no se dejó ver la cara y prácticamente nadie sabía quién era. Don Yagualito, curioso, le preguntó a este señor por dónde tenía que tomar el camino, pero él le dio el camino equivocado. Resulta que este hombre que no se dejó ver la cara era el mismo diablo, que ya se había enterado que Yagualito iba a ser el hombre que iba a defender la tierra de toda la provincia de Santa Elena y también el que haría posible el encuentro del jinete plateado con su amada que estaba atrapada en un portal. Cuando Yagualito ya se había dado cuenta que estaba en el lugar equivocado, en el camino incorrecto, sintió que algo iba a pasar esa noche. Resulta que el diablo le había tendido una trampa. Entonces comenzó a escuchar gritos de desesperación. Él sentía que él ya había escuchado esos gritos. Justamente fueron los mismos gritos que se dio en Playa Bruja. Después de esto, Yagualito no sabía qué hacer. Resulta que su perrita, que se llamaba Coco, tenía que protegerlo a él de cualquier circunstancia. Entonces, lo que hizo fue orinar en forma de círculo donde estaba Yagualito junto con su burro. Este círculo iba a formar un escudo protector que le iba a defender del mal. Entonces, ya era la medianoche y el diablo comenzó a enviar a miles de demonios para que atacaran a Yagualito. Pero como el círculo que había originado la perra Coco era para ayudar y proteger a Yagualito, no obtuvo nada de nada el diablo. Es decir, prácticamente Yagualito la había vencido. Al otro día, Yagualito salió con rumbo por el verdadero camino a Huangala. Cuando Yagualito llegó a Huangala, a la primera persona que encontró fue a un anciano. Se le acercó y le preguntó si ya había llegado a Huangala o aún no. El anciano le respondió que sí. Y aparte de aquello, tuvieron una conversación muy importante, donde el anciano le decía a Yagualito que él sabía sobre su misión que él tenía, pues él también era uno de los buenos. Después de tener esta conversación, Yagualito y el anciano, junto a la perra Coco y a la burra Domitila, se dirigieron hacia la casa donde él vivía, para poder alimentarse y prepararse para la batalla final. ¿Cuál era la batalla final? La batalla final era entre el bien y el mal.
el bien defendía las tierras de toda la provincia de Santa Elena y el mal era la que quería llevarse justamente estas tierras. Fue una larga pelea. Estuvieron presentes los ancestros de nuestra querida península de Santa Elena y también estaban todos los demonios que querían adueñarse de esas tierras. Fueron horas y horas y horas de batalla, pero finalmente el bien logró vencer al mal. Después de esto, Yagualito tenía que llegar hacia la tumba de un cacique. El cacique era quien tenía justamente el dije de sol que ayudaría al jinete plateado a poder encontrarse con el amor de su vida. Yagualito, una vez que entró a ese lugar, se dio cuenta que ya estaba cumpliendo más de la mitad de la misión que se le había asignado. Resulta que el diablo, enfurecido, mandó a cerrar el lugar donde estaba Yagualito y lo dejó atrapado. Yagualito ya consiguió el dije del sol de 7 puntas, entonces después de aquello comenzó a escuchar una voz que le guiaba por donde él debía seguir y cuál era su siguiente misión. Yagualito, muy asustado y asombrado a la vez, se quedó mudo, no sabía qué decir. Después de unos minutos reaccionó con el anciano y estos dos le preguntaron qué era lo que tenía que hacer. La voz le dijo a Yagualito que él tenía que llegar hasta el islote del pelado para poder liberar a la novia o el amor eterno del jinete plateado. Entonces las cosas se complicaron. El diablo les había encerrado en aquel inframundo a Yagualito, al anciano y a la perra. Por la batalla que ellos habían tenido anteriormente, la perra estaba totalmente herida y estaba a punto de morir. Después de eso, Yagualito le pidió a esa voz que se escuchaba en aquel inframundo y le dijo que por favor reviviera a la perrita. Entonces la voz le contestó que no era una simple perra, que se trataba de nada más y nada menos que del amor de su vida, de Yagualito. Entonces, al momento de que este ser revivió a la perrita Coco, la transformó en una mujer, en una muy hermosa mujer que tenía como nombre Osorja, que significaba espuma del mar. Entonces, después de esto, Yagualito se quedó muy asombrado, enamorado de su amor eterno, que le confesó que ella había esperado más de 300 años para poder encontrarse con él. Entonces ambos decidieron salir del lugar. Tomaron un rumbo incierto que le guiaba simplemente una luz hacia el lugar donde debían salir. Una vez que llegaron, ya era un lugar muy desértico, no había nada de nada. Entonces estos lograron salir de aquel inframundo, pero el anciano era el único que podía cerrar aquel inframundo, pero tenía que hacerlo desde dentro. Estas dos personas, tanto Yagualito como la princesa, se quedaron muy tristes al ver que no podían hacer nada para salvar al anciano, pero el anciano, muy contento, se quedó para cerrar el inframundo. Fue tanta la alegría del anciano al conocer a Yagualito que se despidió diciéndole que había sido un gran honor haberle conocido. Luego de que la princesa Osorja y don Yagualito salieran de aquel inframundo, se dirigieron con rumbo hacia Sitio Nuevo. En aquel lugar, todos se quedaron admirados por la belleza de la princesa Osorja. Y bueno, llegaron a una casa y pidieron posada. Entonces, estos señores le dieron posada porque se habían quedado admirados por la belleza de la princesa. Al otro día, ellos salieron con rumbo hacia Atravesado para terminar de cumplir la misión de encontrar al jinete plateado y hacer que se encuentre con el amor de su vida. Pero antes de eso, ellos tuvieron que subirse en una canoa e ir por el río.
Cuando ya llegaron a libertar a Bolívar, a la primera persona que se encontraron fueron a los familiares de don Obdulio, un señor que tenía mucha riqueza, pero que también era una persona muy humilde. Este señor, al ver a Yagualito y a la princesa Pozorja, les ayudó, y aparte de ayudarles, fue una persona que en la vida de Yagualito y en la vida de la princesa Pozorja significó alguien muy importante, porque ellos lograron construir una bonita amistad y ellos tuvieron la confianza en don Obdulio para poder contarle todo lo que ellos habían vivido. Resulta que él también quería ayudar a don Yagualito a que el jinete plateado cumpliera su misión. Entonces, cierta noche, cuando ya se aproximaba el día en el que el jinete plateado llegaría, ellos salieron con rumbo hacia el islote del Pelado, pero ellos prácticamente fueron atrapados por el diablo, que tras haber sido vencido en la batalla, no dejó de buscar a Yagualito. Cuando ellos vieron que había salido Yagualito al mar para irse hacia el islote del Pelao, el diablo y la bruja prácticamente le tendieron una trampa. Cuando Yagualito ya estaba en el lugar donde ya nacen las olas, vio que el jinete plateado venía a toda velocidad y que prácticamente lo que él quería era llegar al islote del Pelao para poder encontrarse con su amor eterno. Entonces, cuando él se bajó del caballo y se metió a nadar con mucha fuerza hasta llegar o hasta querer llegar al islote del Pelado, el diablo le tendió muchas trampas. Le tiraba árboles, le tiraba ramas, le tiraba piedras para que el jinete plateado no pudiera llegar hacia su encuentro con el amor de su vida. Entonces, don Yagualito, junto a la princesa Pozorja y a don Obdulio, se apiadaron del jinete. Entonces, estos hicieron subirle en su pequeña canoa y se dirigieron con rumbo hacia el islote del Pelado. El camino no fue fácil, porque el diablo hizo hasta lo imposible para que ellos no fueran hacia el islote, pero el poder del bien prevaleció y todos los obstáculos que el diablo le puso fueron superados por Yagualito y por el jinete. Cuando llegaron a aquel islote, prácticamente ya no había nada de luz. Entonces, el trabajo que debía hacer Yagualito era bajarse y sacarse el dije de sol de 7 puntas para poder abrir el portal y que el jinete pueda encontrarse con su querida amada prohibida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Al momento de que ellos logran atravesar, se da cuenta que la princesa Pozorja había sufrido grandes heridas por lo que el diablo había hecho. Entonces, en aquel momento le confesó que ella estaba embarazada y que ellos iban a tener un amor. Entonces, Obdulio le dijo que se quedaran en el mundo que había en el islote del Pelado, porque las personas que iban pasando, por más heridas que estén, iban a sanar sus heridas. Entonces, la princesa estuvo de acuerdo. Yagualito no sabía en ese momento si quedarse en ese mundo o regresarse a libertar a Bolívar, pero su amor por la princesa Pozorja era tan grande que Yagualito tomó la decisión de que iba a pasar. Yagualito, al ver que no pudo hacer nada por poder volver a estar con su amada, se resignó, cayó en llanto. Después de regresar otra vez atravesado, siempre se dirigía al Cerro de la Pólvora, donde salía el jinete plateado, para poder desde ahí ver el islote del Pelado y ponerse a recordar los momentos felices que había vivido junto a su amada. Después de mucho tiempo de lo que ya había pasado, ya nunca más se supo de Yagualito, pero ahora sabemos
que hubo un hombre que arriesgó su vida por toda la provincia de Santa Elena y también por un ser que nunca había conocido como lo era el jinete. Muchas gracias.